Hola a todos, soy Marco Bornati y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar del eneatipo 5. El eneatipo 5 es un eneatipo de la tríada mental. Se lo puede conocer también como el filósofo o el pensador del eneagrama, y también se puede decir que es el que teme expresar sus sentimientos. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de no disponer de los recursos necesarios para afrontar la vida y la realidad. A estos recursos le podemos llamar energía, habilidades, sabiduría, etc. Y que configura entonces esta sensación de ignorancia e incapacidad de este eneatipo. Su pasión es la avaricia y su fijación son la mezquindad y el desapego. A modo de resumen introductorio, podríamos decir que estas personas ven al mundo y a la realidad como un lugar amenazante, que les genera una sensación de miedo interno. Y desde esta sensación se genera una dificultad para salir al mundo, por lo que tienen la tendencia a vivir principalmente en sus procesos internos, que genera esta timidez o introspección de este eneatipo. A su vez, como no cuenta, o al menos esa es su sensación, ¿no? Como no cuenta con las habilidades y el conocimiento necesario para salir al mundo, no sale muchas veces de su cueva, no se relaciona y reduce entonces al máximo sus necesidades, generando esta característica de minimalismo en la vida de estas personas, ¿no? Necesitar lo mínimo indispensable para estar bien. Y finalmente, desde esta sensación de ignorancia e incapacidad, siente que para salir al mundo necesita obtener una gran cantidad de sabiduría, conocimiento, reflexión acerca del mundo, ya que no está preparado, ¿sí? Y esto lleva a que viva siempre desde su mundo intelectual, pero con una gran incapacidad para pasar a la acción. Externamente, estas personas se ven como personas amables, correctas, educadas, muchas veces un poco tímidas y frías, con a veces un poco de dificultad o torpeza en las interacciones sociales. No suelen expresar mucho sus emociones, aunque a veces sí pueden ser muy sentimentales, y suelen relacionarse de una forma más distante con los demás. Vamos a pasar a describir entonces las características principales de este patrón de personalidad y para eso vamos a describir 6 grandes características. Una de las principales características de este eneatipo es su tendencia a la introversión y la timidez. Estas personas suelen tener un enfoque hacia sus procesos internos, sobre todo hacia sus procesos internos de pensamiento, generándose una dificultad para ir hacia afuera y relacionarse con los demás, ya sea por el miedo que les puede surgir desde esa relación, desde ir hacia afuera, o desde la dificultad que tienen por no haber adquirido las habilidades sociales, digamos, para relacionarse con las demás personas. Además, estas personas temen que si dejan acercarse a otra persona, los demás puedan exigirle y ellos no puedan cumplir con las expectativas de los demás, por esta cuestión de tener tan poco, ¿no? Entonces muchas veces suelen relacionarse de una manera más distante con los demás. Suelen mantener distancia, ¿no?, con los demás para no sentirse entonces invadidos y se relacionan de una manera más fría, muy poco confianzuda y en general muy educados y correctos. Otra de las características principales de este eneatipo es su baja autoestima. Como recordarán del video de generalidades de clasificación bioenergética, el eneatipo 5 se ubica en la fila inferior junto con el eneatipo 4, siendo los dos eneatipos de más baja autoestima, pero a su vez con mayor contacto con el ego, con la máscara. Y desde esta sensación de baja autoestima y de esta predominancia de vivir en los pensamientos, desconectado de sus sentimientos y emociones, hace que le sea muy difícil expresarse a los demás a través de la emocionalidad. Primero porque muchas veces al estar tan desconectado de sus
emociones y sentimientos no los reconocen. Y segundo, si lo llegasen a reconocer, desde esta baja autoestima, ¿no? ¿A quién le interesaría que yo comparta lo que siento con los demás? Y eso hace que se aíslen aún más. Otra característica muy importante es la poca importancia o el poco contacto que tienen con su esfera emocional y sentimental. Estas personas tienen muy poca confianza en los vínculos emocionales y basan principalmente sus vínculos desde el pensamiento, la racionalidad, las ideas, ¿no? Relacionándose con los demás, esto desde el mundo de los pensamientos. Un poco más como relaciones más funcionales o utilitaristas, podríamos decir. Pero, aunque parezcan insensibles y no lo pidan, estas personas en su más profundo deseo interno desean obtener el afecto, el cariño y el amor de los demás. Son personas muy sensibles y que son también muy sensibles al rechazo por los demás. Otra gran característica que venimos mencionando anteriormente, ¿no? Es la importancia que le dan a su vida intelectual. Son personas que viven en el pensamiento, en las ideas, ¿no? Y dan una gran importancia al saber. Son muy buenos para el leer, estudiar, teorizar, y tienen una gran capacidad para obtener una gran cantidad de información y sintetizar y reflexionar y filosofar acerca de esto que han adquirido. Otra gran característica importante de este patrón de personalidad es la avaricia, que ya la mencionamos, que es su pasión. Y en este caso, la avaricia se entiende de la siguiente manera, ¿no? Si yo dispongo de tan pocos recursos para afrontar la vida, que es tan peligrosa, no los puedo compartir con los demás, porque en caso de compartirlos puedo quedarme sin nada, ¿sí? Entonces, eso hace que no quiera, ¿no?, compartir los pocos recursos que tengo y me los guarde para mí. Esto hace que tenga una actitud de autocontrol muy importante y que no tienda a expresarse con los demás y tenga tendencia a esta contención, ¿no?, emocional más importante y que caracteriza a estas personas. Y finalmente, una característica curiosa de este patrón de personalidad es su tendencia a la compartimentación de los distintos aspectos de su vida. Pongamos un ejemplo. Si yo soy un eneatipo 5, por ejemplo, tengo mis amigos del trabajo, tengo mis amigos del deporte, tengo mi familia, tengo mi vida personal. Y puede ser que, por ejemplo, me junte a comer con los del trabajo, que tengo una excelente relación con ellos, pero que ellos no sepan nada, por ejemplo, y no conozcan absolutamente nada de mis amigos del deporte, que a su vez mis amigos del deporte no conozcan absolutamente nada de mi vida personal, y así sucesivamente, ¿no? Como que cada aspecto de su vida está perfectamente metido en distintos compartimentos que no se relacionan entre sí, un poco a veces como hasta una forma de organización, ¿no?, de su vida y de los distintos aspectos de su vida. Vamos a pasar a describir ahora entonces el patrón neurótico, que va a ser el que va a dar forma a este patrón de personalidad. Y este patrón neurótico nace desde su herida de nacimiento, ¿no?, desde esta sensación de no disponer de los recursos necesarios para afrontar la realidad, para afrontar la vida. Esto hace que vean la vida como algo, digamos, peligroso, ¿no? Y se siente un miedo interno, una sensación de amenaza, y que para poder sobrellevarla durante la infancia, el niño inconscientemente se desconecta, ¿sí?, de este sufrimiento, pero esta desconexión sacrifica, digamos, y hace que no pueda estar en contacto con su mundo emocional y sentimental. A su vez, por esta sensación de sentir al mundo como un lugar amenazante, deja de ir hacia el exterior y se enfoca principalmente en sus procesos internos, generando esta introversión y timidez característica de este eneatipo. Y desde esta sensación de escasez y tendencia a la introversión, no voy a buscar relacionarme con los demás, ya que también tengo miedo de que si comparto con ellos pueda quedarme sin nada, ¿no?, generando finalmente la avaricia de este eneatipo. Y finalmente, esta imposibilidad de relacionarse con los demás y sobre todo a nivel afectivo y emocional
genera una gran sensación de vacío interno y de sinsentido de la vida que finalmente van a intentar llenar a través de su vida intelectual, reemplazando entonces el vivir por entender o comprender la vida. Esta persona se le genera entonces una tendencia al aislamiento, ¿no? Como veníamos diciendo, como un mecanismo de defensa, ¿no? Por esta sensación de miedo que tienen a lo externo y a la vida. Y prefieren entonces, no pedir y no exigir nada a los demás para que los demás tampoco posteriormente puedan llegar a exigirme y pedirme algo. Es por eso que reducen sus necesidades al máximo, ¿sí? Necesitan lo mínimo indispensable y se vuelven entonces así muy minimalistas. Estas personas tienen una gran tendencia a la hiperracionalización de las cosas. Ellos sustituyen el vivir por el saber vivir e interactúan con el mundo desde el saber, pero no muchas veces desde el vivir, desde la primera persona. Cuando interactúan, ¿no?, con el entorno, con la vida, con el mundo, toda la información o todo con lo que están interactuando pasa a través de un filtro mental que hace que hiperracionalicen absolutamente todo lo que sucede, ¿no? Es como que están hasta relatándose, ¿no?, su vida y reflexionándola, interpretándola, en vez de vivirla en primera persona. Y esta hiperracionalización hace que muchas veces entren en una preparación constante para poder hacer algo, ¿no? Y muchas veces entran en esto de la parálisis por análisis. Veámoslo con un ejemplo. Si yo soy un eneatipo 5 que quiere jugar al tenis, no me compro una raqueta y voy a jugar al tenis, sino que me compro 3 libros de cómo jugar al tenis, me los leo, me los aprendo, los resumo, los reflexiono. Entro a YouTube, me veo 10, 20, 30 videos de Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic sobre las técnicas del tenis, cómo jugar, cómo pegarle. Empiezo a escuchar podcasts, ¿no?, de tenistas, de cómo jugar al tenis. Incluso ya, ¿no?, con tanto conocimiento, ¿no?, ya se siente un sabio, un erudito, y empieza hasta a crear su propio podcast, crear sus propios videos de cómo jugar al tenis, la teoría del tenis, cómo pegarle. Entonces, fíjense esto, ¿no? Esta persona es un sabio, es un erudito de la teoría del tenis, pero nunca jugó, ¿sí? Entró en esto que se llama parálisis por análisis. Hizo una hiperracionalización, se llenó de teoría, pero nunca pudo pasar a la acción, hacer la práctica y finalmente dominar el deporte. Y finalmente, del patrón neurótico también podríamos decir que desde esta tendencia a ser tan intelectuales, reflexivos y filósofos, suelen posicionarse, ¿no?, como superiores intelectualmente a los demás. Un poco como un mecanismo de defensa para sobrellevar esta sensación de baja autoestima que caracteriza a este eneatipo. En cuanto a las alas, el eneatipo 5 puede tener ala 4 o ala 6. Si la persona tiene ala 4, va a contactar principalmente con la sensación de rechazo e inferioridad de este eneatipo. Es así como la persona eneatipo 5 va a tener más características, ¿no?, del eneatipo 4, siendo por ahí una persona que siente, ¿no?, que no encaja, que es diferente, a veces con actitudes más melancólicas y con una mirada muchas veces muy comparativa con el otro, ¿no?, sintiendo envidia. Por ejemplo, cómo ellos pueden ser tan inteligentes y tan sabios y yo que estudio, leo y me esfuerzo tanto, no puedo llegar a ser tanto como ellos. Como un ejemplo, digamos, ¿no? A su vez, va a ser una persona que desde esta sensación de sentirse inferior y diferente va a tener una mayor tendencia al aislamiento y a su vez, al conectar con la parte emocional, digamos, del eneatipo 4, va a tener un poco más de sufrimiento emocional y de melancolía. Por el otro lado, si la persona eneatipo 5 tiene predominancia en el ala 6, va a contactar con la sensación de inseguridad y desconfianza de este eneatipo. Siendo también el eneatipo 6 un eneatipo mental, se van a
potenciar, ¿no?, toda esta hiperracionalidad, reflexión de estos dos eneatipos, y a su vez va a tender a ser una persona más ansiosa y desconfiada, muchas veces con pensamientos parásitos de pensar constantemente qué es lo peor que puede llegar a pasar y generando así mucha ansiedad anticipatoria a estas personas. Estando muchas veces preocupados, ¿no?, por lo que puede llegar a pasar y en preparación constante y a veces mucho hasta en la defensiva, ¿no?, de ver que no me pase nada y que los demás, por ejemplo, no me traicionen o que la vida incluso no me traicione. Vamos a pasar a describir ahora entonces los subtipos del eneatipo 5 según el instinto dominante. Y para mí es una parte muy importante, ya que según el subtipo dominante, el eneatipo puede mostrar diferentes características que pueden llegar a ser incluso muy diferentes entre cada uno de los subtipos. En el caso particular del eneatipo 5, los subtipos se dividen según el enfoque que adopta la persona para satisfacer su necesidad de afecto, cariño, ternura y amor. Y ustedes se van a preguntar entonces, ¿pero cómo? Si el eneatipo 5 es un patrón de personalidad mental, desconectado de sus sentimientos, de sus emociones, con tendencia a la introversión y a no relacionarse con los demás. Y la verdad que tienen razón, pero si vamos un poco más para atrás, recordemos que estas personas, en lo más profundo de su ser, desean obtener el cariño, el afecto, la ternura y el amor de los demás, ya que recordemos que ellos ven al mundo como un lugar peligroso, amenazante, que les genera un miedo interno, ¿no? Y esto de recibir el amor y el afecto de los demás, digamos que los hace sentir más acogidos, ¿no?, y confortables. Y según el instinto dominante, ¿no?, vamos a tener el instinto de conservación, que va a ser aquel que va a priorizar todas estas tareas y actividades de bienestar personal, autocuidado y supervivencia. Entonces va a estar enfocado principalmente a sí mismo, ¿sí?, no buscando tanto esta satisfacción de afecto y ternura. Por el otro lado, el subtipo sexual va a ser el que quiera satisfacer toda esta necesidad de afecto con las relaciones uno a uno, ¿no?, principalmente su pareja o un amigo cercano o un mentor. Y el subtipo social va a ser aquel que va a buscar satisfacer esta necesidad a partir de pertenecer y probablemente sobresalir a través de un grupo social. Al subtipo conservación se lo denomina con el nombre cueva, ¿no? Y son estas personas, es este instinto que tiene la tendencia de satisfacer todas sus necesidades de bienestar, autocuidado y supervivencia. Y es el subtipo que podríamos decir más cerrado y frío de todos, ya que no va a buscar relacionarse con los demás, sino que todo lo que hace va a buscar satisfacer, ¿no?, todas estas necesidades que acabamos de decir de supervivencia, bienestar y comodidad, etc. Como dijimos, es el más cerrado de los tres subtipos y es el que mayor coraza de protección ha creado del exterior, ¿no?, para no contactar con esa sensación de sufrimiento. Pero a su vez, esta coraza lo insensibiliza mucho de su vida emocional, hace que no pueda tener un contacto con sus emociones y sus sentimientos, y hace que sea también el más desconectado de los tres subtipos del eneatipo 5. Es el subtipo que más avaricia tiene de los tres subtipos, ¿no? Esta sensación de sentir que tengo tan poco, ¿no?, tan escaso, tan pobre, digámoslo así, ¿no?, que no puedo compartir y abrirme con los demás porque puedo llegar a quedarme sin nada. Y a su vez, si me llego a abrir con los demás, estos pueden exigirme cosas que yo probablemente no pueda llegar a cumplir con esas exigencias y expectativas. Y relacionado entonces con todas estas características que acabamos de mencionar, son los que tienden a pasar más desapercibidos, ¿no?, a lo largo de las relaciones sociales o los encuentros sociales. En general no tienden a ir a los encuentros sociales, pero si van, son los que pasan más desapercibidos, ¿sí? Y a su vez son los más inseguros, ¿no?, y frágiles de este subtipo, y también los más fríos emocionalmente y los más distantes, ¿no?, en las relaciones con los demás.
Al subtipo sexual se lo denomina con el nombre confianza. Confianza porque hace referencia a que estas personas buscan generar un vínculo muy profundo con una persona a quien depositarle su absoluta confianza y que esta persona sea la que finalmente me dé la satisfacción de toda esta necesidad de afecto, cariño, ternura y amor, que como buen subtipo sexual, sí va a ser principalmente en las relaciones uno a uno. Puede ser un amigo íntimo, un mentor, pero principalmente va a ser a través de su pareja. De los tres subtipos son los más emocionales y los que tienen mayor facilidad en contactar y poder expresar sus sentimientos con los demás. A su vez pueden ser muy seductores y también suelen ser muy fantásticos, imaginativos e idealistas. Una característica muy interesante de este subtipo es que si bien se relacionan, ¿no?, como bueno en el tipo 5, con algo de distancia, ¿no?, y frialdad con los demás, cuando hay una persona que les interesa, les atrae, les gusta, suelen pasar de esta relación de frialdad y distancia a una máxima confianza en muy poco tiempo, ¿no?, depositando esta necesidad de satisfacción de afecto, cariño y ternura en esa persona en la que depositan esta gran cantidad de confianza. Y en estas relaciones íntimas, ya sea con una pareja, un amigo, un mentor, etcétera, una persona de relevancia en su vida, ¿no?, suelen ser un poco arrogantes y posicionarse muchas veces en una posición de superioridad. Un poco como un mecanismo de defensa doble para estas personas. Primero, hace que no se sientan inferiores al otro. Y segundo, muchas veces hace que puedan mantener, ¿no?, un poquito de distancia con esta otra persona. Si bien se relacionan con pocas personas, las relaciones que tienen suelen ser muy profundas, íntimas e incluso intensas. Y desde este imaginativo e idealización que tienen, ¿no?, pueden poner muchas expectativas, sobre todo en la pareja, ¿no?, pueden llegar a idealizar mucho a la pareja, poniendo así muchísimas expectativas en el otro para que llene el vacío interno que tengo yo. Pero en esto tienen que tener mucho cuidado, ya que están poniendo, ¿no?, toda esta satisfacción de afecto, cariño y ternura y felicidad a través del otro. Trasladan, ¿no?, la responsabilidad de sentirse satisfechos y felices en algo o alguien externo a ellos, ¿sí? Y esto puede ser muy peligroso. A su vez, ¿no?, de toda esta idealización pueden llegar a tener muchas fantasías utópicas con su pareja y muchas veces la realidad no se condiciona con toda esta fantasía utópica que tengo y muchas veces pueden verse decepcionados con el comportamiento y las actitudes de su pareja, un poco como un autosabotaje, ¿no?, que se hacen porque la realidad nunca llega a ser como este ideal utópico que muchas veces desean. Y también es importante destacar que estas personas suelen ser muy demandantes con su pareja. Ellos muchas veces desean que su pareja tenga una máxima confianza con ellos, así que se entregue absolutamente a ellos, 100%, les cuente absolutamente todo, les perdone todo. Y ellos muchas veces no logran darse 100% a la pareja. Muchas veces parece que exigen mucho y dan poco. Y finalmente, al subtipo social se lo denomina con el nombre de tótem. En este sentido, como dijimos anteriormente, estas personas van a buscar satisfacer todas estas necesidades de afecto, ternura, amor y cariño a partir de pertenecer y sobresalir en un grupo social. Y nos vamos a preguntar, ¿cómo puede ser que el eneatipo 5, siendo una persona con tendencia a la introversión, que no le gusta relacionarse con los demás, etcétera, ¿no?, lo que venimos nombrando, pertenezca a un grupo social, ¿no? Y en este caso, va a ser una persona que va a pertenecer, relacionarse y buscar sobresalir a través de todo su mundo de pensamientos, ideas, reflexiones y filosofías. Se va a relacionar entonces con los demás desde el conocimiento, desde el saber y nunca, o al menos no habitualmente, desde los sentimientos y la emocionalidad.
Esta persona tiene el afán, el objetivo de ser considerado, digamos, por otros como un sabio, como un erudito, como alguien de referencia intelectual en algún campo del conocimiento. Por eso el nombre de tótem, ¿no? Como una figura de sabiduría y autoridad. Digamos que el prototipo, ¿no? que enmarca el subtipo social del eneatipo 5 sería como un ermitaño sabio, ¿no? Como una persona aislada y retraída de los demás, pero que comprende una gran cantidad de información y conocimiento. Y desde esta sensación de sentirse una persona tan sabia, con tanto conocimiento, erudita, es el subtipo que obviamente tiene mayor sensación de superioridad y de sentimientos narcisistas. En cuanto al descentramiento, que recordemos es este movimiento psicológico inconsciente, ¿no? que se produce ante situaciones de gran estrés, sufrimiento o desequilibrio de una persona, el eneatipo 5 puede descentrarse al eneatipo 7 o al eneatipo 8. Cuando el eneatipo 5 se descentra al eneatipo 7, contacta con esta sensación de vacío e insatisfacción de este eneatipo, que a su vez, al ser también un eneatipo mental, ¿no? conecta con esta hiperracionalización y aceleración de pensamientos. Y empieza a contactar también, ¿no? con la gula y la evasión, ¿no? con estos mecanismos evasivos de este eneatipo. Entonces, empieza a consumir un montón de actividades, personas, comidas, entretenimientos, drogas, ¿no? Todos parches para alejarse del dolor y empezar a contactar con el placer. En este sentido, muchas veces lo hace para callar o bajarle el volumen a este proceso rumiativo constante, ¿no? de hiperracionalizar absolutamente todo, y muchas veces también como un mecanismo de evadirse del dolor también, ¿no? para no contactar con el mismo. Por el otro lado, en caso de descentrarse al eneatipo 8, contacta con esta sensación de indefensión y vulnerabilidad de este eneatipo. Y en este caso se profundiza aún más el miedo a que le hagan daño, ¿no? a que la vida es un lugar amenazante y de que puede dañarlo. Y eso hace que genere una coraza, ¿no? de protección aún mayor, que lo va a desconectar y lo va a aislar aún más de los demás. Pero en este caso, al contactar con el eneatipo 8, un eneatipo visceral, de mucha intensidad y fuerza, el eneatipo 5, si bien se va a volver alguien más aislado, va a contactar con esta agresividad, intensidad y necesidad muchas veces de dominar a los demás a través de esta fuerza y tratar de controlar absolutamente todo para no ser vulnerable, para que no me hagan daño. Llegamos así entonces al proceso de transformación, ¿no? Y vamos a hablar un poco de cuáles son las actividades o actitudes que les recomienda el eneagrama a las personas con este patrón de personalidad para poder sobreponerse a esta piedra con la que tropiezan constantemente y así transformar su forma de ver el mundo. En este caso, al ser personas tan mentales, tan hiperracionalizadoras, es muy importante para estas personas empezar a salir de la mente y conectar tanto con sus emociones como con su cuerpo. Conectar con las emociones es algo muy importante para las personas de este eneatipo, ya que al poder reconocerlas inicialmente, ¿no? poder contactarlas, muchas veces puede empezar a sanar sensaciones, emociones y dolores internos que tiene reprimidos y desconocidos desde hace muchísimo tiempo. Y a su vez va a hacer que pueda empezar a relacionarse con los demás desde más emocionalidad y más sentimentalidad, generando también relaciones más verdaderas, íntimas y profundas, y saliendo de tanta mentalidad y racionalidad. También conectar con el cuerpo para estas personas es algo muy importante. Empezar a hacer más actividad física, empezar a hacer deporte, y sobre todo si es deporte que pueda hacerse en conjunto con otros, ¿sí? para salir muchas veces de tanto aislamiento.
¿no? Pero el deporte, la actividad física, nos lleva siempre al cuerpo y nos saca tanto de la cabeza y desde este proceso rumiativo. Y sobre todo para estas personas va a mejorar la conexión con el cuerpo, con lo físico, y muchas veces va a hacer que sea más sencillo para ellos salir desde este proceso rumiativo, ¿no? De hiperracionalización de las cosas y que pueda pasar más fácilmente a la acción. Y en este sentido, ¿no? Internalizar y hacer verdadero la siguiente cuestión, que para dominar cualquier arte, ¿no? Es muy importante, obviamente, saber la teoría. Pero la teoría sola no sirve de nada si uno no la lleva a la práctica, si no la vive, si no la experimenta. Reconocer entonces que la teoría sola nunca lleva a la maestría de nada. Otra recomendación importante para este patrón de personalidad es también empezar a practicar la meditación. En este sentido va a hacer que pueda bajarle el volumen a la mente y a su vez, en este proceso, desidentificarse de todo este flujo constante de pensamientos y conectar más, ¿no?, con el observador de la mente. Eso va a hacer que pueda desidentificarse de todos estos pensamientos y a su vez, como dijimos anteriormente, un poco bajarle el volumen, dar un espacio entre pensamiento y pensamiento en ese flujo donde pueda conectarse con la esencia. A su vez, al conectar más con el cuerpo y a conectar más con sus emociones y con su sentimentalidad, puede empezar a relacionarse con los demás con más calidez y más cercanía, ¿no? Dejar de ser una persona que se relaciona de una manera tan fría y distante, no, hola, ¿cómo estás? Te doy la mano, sino al contrario, empezar a relacionarse hasta de una forma más física, ¿no? Y más cálida, dando un abrazo, dando un beso, dando una caricia, ¿no?, a alguien que quiere, y eso va a romper con tanta frialdad y tanta rigidez, y eso le hace muy bien a estas personas. Y finalmente también empezar a participar más en la comunidad y, como dijimos anteriormente, también hacer deportes, por ejemplo, que puedan hacer en conjunto con otras personas, ¿no? Esto hace que empiece a relacionarse mejor con los demás y salga tanto de esta solitud que lo tiene caracterizado. Y es así como finalmente estas personas, después de haber atravesado todo este proceso de desarrollo personal y transformación, pueden entrar en contacto con las características luminosas de su ser esencial. Contactan entonces, por ejemplo, con la curiosidad, la genialidad y la innovación. Son personas que desde el ser son unas personas genias, ¿no?, e innovadoras, que están constantemente viendo cómo se pueden mejorar las cosas para mejorar incluso la sociedad, ¿no? Y están todo el tiempo pensando, ¿no?, cómo pueden mejorarse las cosas. Por ejemplo, yo me imagino que si uno hoy va a Silicon Valley, la mitad de las personas deben ser eneatipo 5, craneando y pensando un montón de ideas innovadoras sobre cómo mejorar la sociedad, la tecnología, la informática, etcétera, etcétera. También se me viene a la cabeza alguien como Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Una persona genia, innovadora, muy inteligente, y que está pendiente de esto, ¿no?, de constantemente mejorar absolutamente todo. Son personas que desarrollan una gran sabiduría, ¿sí? Son personas muy inteligentes, muy cultos, son personas que han leído y estudiado muchísimo, pero además de esto, de haber estudiado y leído, son personas muy reflexivas y que incluso han filosofado acerca de todo lo que han aprendido, y es muy interesante escucharlos ya que tienen unas ideas y opiniones muy bien formadas y muy personales acerca de todo lo que han aprendido. Son personas que han desarrollado esta actitud de minimalismo y prudencia en la vida. No les gusta y tampoco no les interesa derrochar, y no les gusta ni tampoco les interesan las excentricidades en la vida. Digamos que ponen la atención en lo verdaderamente importante de las cosas. Van al núcleo de la cuestión, a la verdad, a lo meramente indispensable. Digamos que necesitan lo mínimo e indispensable para vivir y estar en comodidad, y con eso
Solo con eso ya se sienten llenos, abundantes y plenos. Son personas también que han desarrollado una gran capacidad de objetividad. Es decir, desde esta capacidad que tienen muchas veces, ¿no?, de alejarse y ver las cosas, ¿no?, desde otra posición, suelen ponerse, suele ser muy fácil ser más objetivo, ser más neutral, ser más imparcial en las cuestiones de la vida, ¿no? Ya no todo es ni blanco ni negro, ni bueno ni malo, sino que logran obtener esta objetividad e imparcialidad de las cosas. Y son personas que han desarrollado una gran capacidad para estar solos y amar la soledad. Ellos les encanta estar solos, si bien obviamente cuando están en el ser esencial les encanta compartir, pero han desarrollado una gran capacidad y amor por estar solos, pero no ya por una necesidad o miedo a compartirse con los demás, sino desde sentirse plenos, llenos, abundantes y con gran amor por sí mismos. Es así finalmente como desarrollan estas tres grandes características de su ser esencial. Desarrollan entonces el desapego, que es esta capacidad, ¿no?, de no engancharse a las cosas y a las personas y saber que cuando algo viene, saber aprovecharlo y amarlo y disfrutarlo al máximo, pero cuando se va, saber soltar y no engancharse a eso, saber que mi felicidad va más allá de eso o de esa persona. Desarrollan también la imperturbabilidad, que es esta capacidad que tienen, ¿no?, de que nada ni nadie puede romper el equilibrio que han logrado en su vida y a su vez no necesitan de cumplir grandes deseos o ambiciones para ya sentirse plenos y satisfechos. Y finalmente desarrollan esta riqueza interior que tanto los caracteriza y que viene a sanar su herida de nacimiento. Desde el ser esencial se sienten ricos, plenos, satisfechos, abundantes y ya no les falta nada, ¿no?, para salir al mundo y para relacionarse con los demás, y desde esta abundancia y desde esta riqueza sienten que pueden hacer cualquier cosa que deseen y cumplir, digamos, sus más profundos sueños y sus máximos deseos. Muy bien, llegamos así al final de la descripción del eneatipo 5. Espero que te haya gustado y sobre todo que sea de mucha utilidad para vos. Si te gustó, dejale like al video, suscríbete al canal y déjame cualquier comentario que creas necesario. Nos vemos en el próximo video y que tengas un muy buen día.